Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16, dice la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Le invito para que cierre sus ojos y tengamos una oración. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por concedernos la vida, por concedernos la salud, por concedernos la oportunidad de reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Gracias por la promesa preciosa del Espíritu Santo. Y pedimos en esta hora la dirección divina del Espíritu Santo. Que Él pueda venir a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos ayude a comprender y a entender tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Damos honra, gloria y alabanza a nuestro Dios porque nos permite una vez más reunirnos para estudiar su santa palabra. Hoy cumplimos ya 2 meses de estar compartiendo la palabra de Dios por estos medios tecnológicos. Y quiera Dios que lo podamos seguir haciendo y cada día, en cada uno de nuestros encuentros, poder escudriñar, poder estudiar el mensaje precioso que Dios ha dejado para nosotros a través de su santa palabra. Hemos iniciado una serie de estudios los cuales hemos titulado Las preciosas promesas de Dios. En el tema anterior pudimos ver la promesa número 1. Jesús nos ha prometido vida en abundancia. Y veíamos que Dios no solamente quiere y desea que gocemos de la vida eterna, es su gran deseo, pero también Dios desea que tengamos una vida abundante en esta tierra. En esta tierra podemos tener una vida de abundancia espiritual, intelectual, física, personal, familiar, si estamos tomados de la mano del Señor Jesús y si hacemos de Él nuestro único y suficiente Salvador. Veíamos también que es necesario creer en el Señor Jesucristo. Y creer en Jesús es aceptarlo como nuestro Salvador personal. Es una decisión que debemos tomar usted y yo hoy mismo y permitirle a Dios que haga esa obra preciosa, maravillosa, transformadora en su vida y en mi vida también. Hoy vamos a estudiar la segunda promesa. Yo he titulado la segunda promesa, Jesús nos prometió su compañía por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados, los tres, en la salvación de los seres humanos. Pero es muy poco el estudio que se hace en nuestros días acerca de la obra del Espíritu Santo. Se habla mucho del Padre, se habla mucho del Hijo, pero poco se habla del ministerio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta que el Espíritu Santo ha estado en medio de los seres humanos y que realiza una misión, realiza un ministerio poderoso en cada una de la vida de los seres humanos. Así que vamos a estudiar lo que Dios tiene que decirnos acerca de esta promesa especial. 2 aspectos veremos en el estudio de hoy. En primer lugar, la promesa del Espíritu Santo y en segundo lugar, por qué debemos pedir el derramamiento del Espíritu Santo como algo necesario para la vida del cristiano. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Aquí encontramos las palabras finales del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, el Señor Jesucristo da un discurso de despedida a sus discípulos, porque había llegado la hora en que el Señor Jesucristo sería llevado a la cruz del Calvario. Y durante esos 3 años de ministerio del Señor Jesucristo aquí en esta tierra, les dijo a sus discípulos qué sucedería al final de la historia de su vida, que sería llevado a los tribunales, que sería azotado, que sería muerto, pero que Él resucitaría y ascendería a los cielos. Ahora el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que Él debía irse, pero que enviaría la promesa maravillosa del Espíritu Santo a sus vidas. Así que dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro en griego es alos, y alos significa uno de la misma clase o uno de la misma naturaleza. El Señor Jesucristo quería que los discípulos entendieran que Él debía morir, que Él debía irse, pero que vendría a sus vidas la promesa preciosa del Espíritu Santo. Vendría otra persona divina, otra persona de la misma clase. Ellos no estarían solos, no quedarían huérfanos. El Espíritu Santo, como la tercera persona de la deidad, vendría a sus vidas para acompañarles y sobre todo para que pudieran cumplir con la misión que se les daría más adelante. Esa misión poderosa y especial de predicar el Evangelio eterno a todas las personas. Si el Señor Jesucristo es divino, el Espíritu Santo también es divino. Por eso les dice que enviaría otro de la misma clase. Ahora bien, dice allí también la palabra de Dios que enviaría otro consolador. El Señor Jesús es el gran consolador. El Señor Jesús es aquel que puede estar en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de tristeza. El gran consolador, el Señor Jesucristo. Pero ahora, en ausencia del Señor Jesucristo, Él enviaría ese otro, ese alos, ese que es de la misma naturaleza, para que cumpla esa misión especial en nuestra vida. Pero allí hay otra palabra especial también, y es consolador. La palabra consolador en griego es parakletos, y parakletos es una palabra compuesta por una preposición para, que significa al lado, y kletos, un participio que significa uno llamado o uno que es llamado. De manera que parakletos significa uno que es llamado para estar al lado de. Cuando los discípulos estuvieran en dificultades, cuando los discípulos estuvieran realizando la misión, era necesario que llamaran a esa persona divina, a ese uno que es llamado para que estuviera al lado de ellos, uno que estuviera acompañándolos en todo momento, uno que estaría dirigiéndolos, uno que estaría a su lado para que ellos pudiesen cumplir con el propósito de Dios. Asimismo, usted y yo en estos tiempos podemos tener la certeza de que el Señor Jesucristo dio la promesa del Espíritu Santo y que usted y yo podemos reclamar por fe la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, yo me iré, pero enviaré ese otro consolador, el Parakletos, para que los acompañe en todo momento y en todo lugar. Guiaría de una mejor manera la vida de sus discípulos en aquel momento, pero también es una promesa para usted y para mí en estos tiempos.
Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, versículos 19 y 20. Allí encontramos la gran comisión del Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta entonces, ¿cómo estaría el Señor Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo al lado de sus discípulos? Pues por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo aquí en esta tierra. Y es por eso que usted y yo cada día debemos pedir su dirección, pedir su compañía, porque el Señor Jesucristo lo prometió que lo enviaría, y ahora nosotros, por medio de la fe, podemos reclamar esa maravillosa promesa. El Espíritu Santo está a nuestro lado, camina con nosotros, y es necesario que usted y yo pidamos su compañía, pidamos su presencia a donde quiera que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros vayamos. Dios enviará su Espíritu Santo para que nos muestre el camino, para que nos guíe y para que nos acompañe. Salmo 139, versículos número 7 al 10. Miren lo que dice el salmista allí en la palabra de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. A donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera nosotros nos encontremos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Por eso debemos ser nosotros cuidadosos en cómo nos conducimos, sea donde quiera que nosotros estemos. La presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo está ahí a nuestro lado. Si usted está pasando por dificultades, si usted está pasando por el fuego de la prueba, si usted está pasando por angustia, si usted está pasando por una gran tribulación, yo le invito a que deposite toda su confianza en el Señor Jesucristo y en la promesa preciosa del descenso del Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos acompañará, nos guiará y nos fortalecerá, porque allí se nos prometió el gran Consolador. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 15, y vamos a leer el versículo número 27. Dice la palabra de Dios, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor Jesús está diciéndoles a sus discípulos que Él enviaría a su Espíritu Santo para que diera testimonio de Él. En el capítulo 14 veíamos que el Señor Jesucristo dijo que el Padre enviaría la promesa del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 15 vemos que el Señor Jesucristo dice que Él enviaría al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la obra de la salvación de los seres humanos. Y todos trabajan de una manera armónica, de manera sincrónica. El deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que usted y yo aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y permitámosle al Espíritu Santo hacer esa obra maravillosa en nuestra vida.
Cuando nosotros vamos a San Juan capítulo 3 versículo 16, dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo unigénito. Amaba tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas divinas de la deidad, están involucrados en su salvación y en mi salvación. Dios prometió su Espíritu Santo y cada día debemos pedir su dirección divina porque Él lo prometió y así también el Señor lo cumplirá. San Juan capítulo 16 versículos número 7 y versículo número 8. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad. Recordemos que las palabras del Señor Jesucristo desde el capítulo 13 al capítulo 17 son las palabras de despedida del Señor Jesucristo. Es el discurso de despedida. Y nuevamente aquí el Señor Jesucristo quiere darle a sus discípulos la certeza, la garantía de que enviaría a su Espíritu Santo. San Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paracletos, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Era necesario que el Señor Jesucristo se fuera para que el Espíritu Santo viniese, para que el Espíritu Santo fuera enviado a sus discípulos. Vendría con un poder especial. No significa que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estuviera presente. Lo estaba, pero no estaba de una manera tan completa, tan plena, como lo estaría después de que el Señor Jesucristo se fuera y ascendiera a los cielos. Ahora, el Espíritu Santo vendría, dice el versículo 8, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es que usted y yo seamos convencidos de pecado, que reconozcamos nuestra condición de pecadores, que reconozcamos que necesitamos de la gracia salvadora de Cristo Jesús, que reconozcamos que sin Cristo no podemos hacer, que reconozcamos que es a través de la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que nuestra vida puede ser lavada de pecado, pero también justificados por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero también dice allí que seremos convencidos de juicio. Habrá un juicio en el cielo donde usted y yo tenemos que comparecer, y es esa necesidad de saber que hay un juicio donde nosotros podemos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Ahora bien, si estamos nosotros acercándonos hoy en día a las cosas espirituales, es una fiel muestra de que el Espíritu Santo está haciendo la obra en su corazón y en mi corazón. Doy gloria a Dios porque usted y yo hoy podemos sacar el tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Y si usted está viendo este mensaje, y si usted está sacando tiempo para escuchar la palabra de Dios, si usted está sacando tiempo para estudiar la palabra de Dios, si usted está sacando tiempo para orar, si usted está sacando tiempo para acercarse a Dios, es una fiel muestra de que el Espíritu Santo está actuando de manera especial en su vida. Debemos acercarnos al Señor Jesucristo. Debemos pedir al Espíritu Santo que Él venga a nuestra vida, que Él venga y gobierne nuestros pensamientos, que Él pueda gobernar también nuestras intenciones, que pueda gobernar nuestros deseos y que ponga en nuestro corazón el deseo ferviente de cada día acercarnos más y más al Señor Jesucristo. Así, de esa forma, podremos nosotros gozar de las bendiciones espirituales que el Señor Jesucristo ha prometido a través de su santa palabra. Pero sobre todo, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, miren el ministerio precioso del Espíritu Santo.
Romanos capítulo número 8, versículo número 26. Dice la palabra de Dios: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y escuche esa declaración: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo gime por su salvación y por la mía. El Espíritu Santo intercede ante el Padre por su salvación y por la mía. El Espíritu Santo anhela y desea que usted y yo abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar, para que Él pueda morar, para que Él pueda transformarnos, para que Él pueda limpiarnos, para que Él haga esa obra preciosa de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y para que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro favor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué hacer esperar más y más al Señor Jesucristo? ¿Por qué hacer esperar más y más al Espíritu Santo? ¿Por qué no abrir nuestro corazón hoy de par en par para que Dios pueda entrar y sea el soberano de nuestra vida? ¿Por qué no aceptar hoy el llamado de Dios a que nosotros rindamos nuestra vida a Él? ¿Por qué no entregarle a Dios? ¿Por qué no entregarle al Espíritu Santo en nuestro corazón completamente? ¿Por qué somos a veces tan duros? Nuestro corazón se vuelve tan como una roca y no permitimos que Dios pueda entrar a nuestra vida, que Dios pueda gobernar todo nuestro ser. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13 al versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que pone en nuestro corazón el deseo de que nosotros vayamos a la verdad. Vimos en el tema anterior que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vimos también en San Juan capítulo 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo viene a nuestra vida de manera poderosa, de manera eficaz, para que nosotros aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que nosotros busquemos la presencia de Dios por medio del estudio de su palabra y por medio de la oración. Y hace que nosotros nos convenzamos de que sin el Señor Jesucristo nada podemos hacer, pero con Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Así que el Espíritu Santo cada día viene a nuestra vida y trabaja en nosotros para que aceptemos la salvación que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Hemos visto a través de los textos bíblicos la promesa maravillosa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo la prometió a sus discípulos y, como veremos ahora, esa promesa se cumplió y esa promesa se está cumpliendo y se cumplirá en estos postreros días. Quiero que me acompañen a San Lucas, capítulo número 24, versículo 49. San Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice la palabra de Dios: ciertamente, hablándole el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Las evidencias bíblicas nos dan cuenta que
el Señor Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo sobre sus discípulos. Que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo, cuando descienda sobre nosotros, nos enseñará, nos guiará a toda la verdad y que hará una obra sobrenatural en cada uno de nosotros. El Señor lo ha prometido y, como hemos visto también anteriormente, el Señor cumplirá lo que Él ha prometido en su santa palabra. Recuerdo hace 11 años, no conocía de las cosas del Señor, pero el Espíritu Santo de manera especial vino a mi corazón. Sábado de mañana, lo recuerdo tanto, era el mes de marzo. Y el Espíritu Santo vino a mi corazón y me dijo: Sergio, es necesario que vaya a la iglesia y dé gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Había salido ileso prácticamente de ese accidente que me tuvo al borde de la muerte. Y el Espíritu Santo vino con voz tierna a mi corazón y me dijo: Sergio, es hora de que vaya a la iglesia y dé gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. Y tomé la decisión ese sábado de mañana de ir a la iglesia y darle gracias a Dios por todo lo que Él había hecho en mi vida, por la oportunidad que Él me había dado. Y desde ese momento decidí entregarle mi corazón al Señor, comenzar a estudiar la palabra de Dios, prepararme para aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y rendirle toda mi vida a Él. Si usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que nos hable, y si nosotros estamos atentos a escuchar su voz maravillosa, Él nos hablará, Él nos guiará y nos llevará por sendas que usted y yo no nos podemos imaginar, por caminos insospechados, porque Dios desea para sus hijos lo mejor y que podamos tener una vida abundante y que puedan cumplirse las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora bien, vamos a entrar en la segunda parte de nuestro estudio, y es pedir por el derramamiento del Espíritu Santo. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo dijo que Él enviaría a su Espíritu Santo para que estuviera al lado de sus discípulos, al lado de nosotros, usted y yo también debemos pedir la dirección del Espíritu Santo y debemos pedir el descenso del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesucristo había estado con sus discípulos, ustedes pueden leer en los versículos anteriores, 40 días antes de ascender al cielo, donde Él a través de pruebas indubitables estuvo con ellos y les enseñó verdades espirituales. Ahora que ellos iban a estar solos, ahora que el Señor Jesucristo no iba a estar presente con ellos, pero les dice entonces que ellos deben estar allí en Jerusalén, dice, pidiendo la presencia, pidiendo el bautismo, pidiendo la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Versículo número 8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús entonces les estaba diciendo a sus discípulos que debían esperar, pero sobre todo debían orar por el descenso del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, recibirían poder.
porque había venido sobre ellos el Espíritu Santo y entonces ellos serían testigos, irían a testificar, irían a predicar en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, perdón, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron entonces los discípulos? Versículo número 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Comenzaron entonces todos ellos a orar unánimes por el derramamiento del Espíritu Santo. Usted y yo también cada día debemos orar, debemos pedir el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida y sobre mi vida. Debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Debemos pedir que Él pueda guiarnos cada día, que Él nos ayude a tomar las mejores decisiones, que Él nos muestre el camino que nosotros debemos seguir, que Él nos oriente y sobre todo que implante en nosotros el deseo de cada día aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Sobre todo, dice la palabra de Dios, Él es el que nos da el poder para poder vencer y para que nosotros podamos hacer su obra. San Juan, capítulo número 7, versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La promesa del Señor Jesucristo en que el Espíritu Santo descendería se cumple ahora allí en el día de Pentecostés. Vamos ahora a la palabra de Dios en Hechos, capítulo número 2, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. El Señor Jesucristo les había prometido que enviaría a su Espíritu Santo. Después que los discípulos oraran, después de que los discípulos estuvieran unánimes, que estuvieran todos en un mismo sentir, con un mismo propósito, después de que los discípulos habían limado sus asperezas, después de que los discípulos se habían pedido perdón unos con otros, cuando los discípulos dejaron su orgullo, su egocentrismo, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos y dice la palabra de Dios que allí, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó, se derramó poderosamente en la vida de todos los discípulos, de todos aquellos que estaban esperando, de aquellos que estaban pidiendo, de aquellos que estaban orando por la promesa del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 11, versículo número 13. Dice la palabra de Dios: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Debemos cada día pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Debemos cada día pedir el descenso, la presencia del Espíritu Santo. Casi siempre en mis oraciones, cuando me encuentro con mi Señor a solas, le pido: Señor, concédeme tu Espíritu Santo. Señor, derrama tu Espíritu sobre mí. Señor, dirígeme por medio del Espíritu Santo.
Porque si nosotros somos guiados, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo, nuestra vida será una vida de plenitud. Nuestra vida será una vida en abundancia. Nosotros transitaremos por las sendas que Dios nos dice, que son las mejores sendas. Usted y yo sabremos qué hacer siempre. Seremos hombres y mujeres llenas de sabiduría, del poder de lo alto, pero debemos cada día pedir la dirección del Espíritu Santo. Dice allí el evangelista, si nosotros a veces le damos a nuestros hijos lo que ellos piden, si casi siempre se le da lo que los hijos están pidiendo, ahora dice allí, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es necesario, es importante, es trascendental que usted y yo pidamos cada día en oración la presencia, la dirección del Espíritu Santo. En Ezequiel, capítulo número 36, versículo número 25 al 27, encontramos unas palabras preciosas, maravillosas para su vida y para mi vida. Dice la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Querido amigo y querida amiga, esa es la obra que el Espíritu Santo desea, anhela hacer en su corazón y en el mío. Desea que nosotros dejemos que Él pueda gobernar nuestro ser, que Él pueda quitar de nosotros ese corazón de piedra, para que Él pueda implantar un corazón de carne, un corazón que sea susceptible a la voz del Espíritu Santo. Y cuando el Señor haya puesto ese nuevo corazón, dice la promesa que enviará su Espíritu sobre nosotros. Pondrá, dice la palabra de Dios, su Espíritu dentro de nosotros, para que nosotros podamos andar en sus estatutos, para que nosotros podamos poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Así que yo le voy a hacer una pregunta en esta hora. ¿Desea usted entregarle su corazón al Señor Jesucristo? ¿Desea usted darle las riendas de su vida al Espíritu Santo para que Él pueda guiarlos hacia la salvación que es en Cristo Jesús? ¿Le gustaría entregarle todo su ser a Dios para que el Señor pueda quitar ese corazón de piedra y pueda implantar, le haga una cirugía allí en su corazón y pueda colocar allí un corazón de carne, de manera que pueda ser susceptible a la voz del Espíritu Santo? ¿Le gustaría decirle al Señor hoy que está dispuesto, que está dispuesta a caminar en sus sendas y a entregarle su vida al Espíritu Santo? Si ese es su deseo, le invito para que tengamos una oración y pongamos nuestra voluntad en las manos del Señor y de esa forma rendirle todo nuestro ser al Espíritu Santo y a Dios en toda la plenitud. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú lo prometiste allí, que enviarías a tu Espíritu Santo para que Él estuviera a nuestro lado, para que Él caminara con nosotros, para que Él morara dentro de nosotros y para que, llenos de la plenitud del Espíritu Santo, podamos ser hombres y mujeres transformados para dar gloria a Dios en todo.
Queremos pedir, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros, descienda sobre nuestros amigos y amigas, nuestros hermanos y hermanas, sobre todo aquel que está viendo este mensaje. Que tu Espíritu Santo pueda dirigirlo, pueda dirigirla, pueda dirigirnos en todo momento y podamos ser cada día susceptibles a la voz del Espíritu Santo. Aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y permite cada día, Padre Celestial, que tu palabra oriente nuestros pasos. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que nos dirigió en el estudio de tu palabra. Gracias por los santos ángeles que están a nuestro lado. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.